Estimados oyentes, vamos a continuar con el libro del Coelet o el Eclesiastés y vamos a hacer hoy una meditación sobre el tiempo. Estamos en el capítulo 3 ahora. Voy a leer una parte. Dice, hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar lo plantado, y etcétera. Y sigue una lista larga. Son una serie de paralelismos antitéticos, O sea, nacer, morir, plantar y arrancar, matar, etcétera, digamos, ¿no? Un tiempo para llorar, tiempo para reír. Siempre paralelismos, se dice, pero siempre contrarios, ¿no? Y 25 veces aparece la palabra tiempo, por lo tanto es lo que domina y da unidad en el fondo a todas las vicisitudes humanas, porque en el fondo está hablando de vicisitudes o de acciones humanas, ¿no? La actividad humana. Nos parece que es algo caótico, pero la única unidad que hay, que es el comienzo y el final, inevitablemente. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. El hombre no puede descubrir la obra que se hace bajo el sol, dice, por más que se esfuerce en buscar, no encuentra, y aunque el sabio diga que conoce, en realidad nada puede descubrir. Esto es sobre cómo suceden, digamos, las cosas y el sentido que tienen, digamos, como tal. Por lo tanto, acá, porque habla de lo positivo y lo negativo constantemente. Entonces, esto nos introduce dentro de un tema que habría que llamarlo un poco la ambigüedad de la historia, cómo lo positivo, lo negativo, lo bueno y lo malo se entremezclan, están como entrecruzados constantemente, digamos, ¿no? Y bien, uno puede remontarse un poco para partir de acá, de que, por ejemplo, en el optimismo que había en el siglo XVIII, según Kant, por ejemplo, él dice que el progreso de la humanidad infaliblemente iría siempre hacia algo mejor, hacia algo superior. Pero hoy estamos bastante desilusionados, podríamos decir así, al respecto. Hay muchísimos aspectos que uno podría mencionar. Todos los conflictos que hay, tema ecología, etcétera. Pero en general, uno podría decir algo muy notable de nuestra época y que es el desarrollo de la electrónica. Desde que apareció la electrónica, evidentemente un cambio fundamental en nuestra vida, porque de ahí después sale la tecnología, ¿no? La ciencia, las tecnologías, y que sí, estas aparentemente o probablemente, en alguna teoría, siempre van a ir progresando, siempre para arriba, pero el problema no está en la ciencia o la tecnología, que son neutras. El problema es el factor humano. ¿Qué hacemos nosotros con esas cosas? Para seguir con un ejemplo, hoy en día, gracias a esta tecnología, nosotros desde un aparatito que se llama teléfono podemos hacer casi todo. Incluso hacer transferencias bancarias, etcétera. O sea, casi todo se puede hacer a través de ese aparatito. Pero al mismo tiempo estamos expuestos al uso que de eso se hace. Y bueno, uno ya escucha programas, por ejemplo, sobre estos temas, y ya hay hackers o hay ya organizaciones delictivas, es un mercado negro de datos y de contactos, ¿no? Etcétera. Aparecen casos de estafas, incluso se puede bloquear sistemas enteros de empresas, de bancos, incluso de estatales, como ha sucedido. No es necesario ahora que yo empiece a detallar. Y bien, ese es el gran riesgo. No solamente tenemos el problema de seguridad cuando vamos por la calle, sino lo tenemos en el mismo aparatito en el bolsillo. Bueno, estas son las consecuencias, la ambigüedad, podemos decir así, del progreso. Aparte, también es posible la progresiva pérdida de la libertad, porque basta que haya una centralización de datos, que haya miles de cámaras de seguridad, reconocimiento facial. Entonces, claro, ahí asoma prácticamente el espectro del gran hermano de la famosa novela 1984 de George Orwell.
que controla absolutamente todos los ciudadanos y tiene un ministerio de la verdad que va reescribiendo constantemente la historia según las conveniencias políticas. Bueno, todo esto en teoría, digamos como tal, está planteado. Entonces vemos un poco que no se puede alegremente pensar que vamos a progresar siempre indefinidamente. Bueno, entonces uno puede preguntarse si toda esta historia, así tal como está, tiene alguna afinidad, qué podemos hacer, hay que caer en el pesimismo. Y esto es tan viejo como el hombre. Yo recuerdo que San Agustín, por ejemplo, creo que es en una homilía, él dice, hay algunos que andan diciendo de que en la época de nuestros padres todo era mejor. Pero resulta que nuestros padres decían lo mismo. Es decir, desde que existe el hombre vamos a encontrar siempre esta ambigüedad, en mayor o menor medida como tal. Entonces no tenemos que dejarnos ofuscar evidentemente por esta situación. De ahí el Coelet, en el capítulo 13, versículo 12, dice, yo comprendí que lo único bueno para el hombre es alegrarse y buscar el bienestar en la vida. Después de todo, que un hombre coma y beba y goce del bienestar con su esfuerzo, eso es un don de Dios. Por lo tanto, no perdamos esto, a pesar, no nos dejemos ofuscar, digamos, con el peligro, con la inseguridad, con todo, digamos, ciertamente que es muchas veces abrumadora, digamos, ¿no? Sobre todo en ciertas partes, ciertas personas. Sin embargo, el hecho de que tenemos esos pequeños espacios en donde nosotros no deberíamos desaprovecharlo. El Coelet es interesante, o mejor dicho, Horacio, este poeta lírico romano, un poco antes de Cristo, tiene también en la Oda 11 una frase que dio origen al famoso Carpe Diem, que después se ha citado mucho, digamos, como tal, ¿no? Aprovecha el día o aprovecha el tiempo, y está perfectamente en consonancia con este aspecto del libro del Eclesiastés. Dice, sé prudente, bebe buen vino y reduce las largas esperanzas al espacio breve de tu existencia. Fíjense, reduce las largas esperanzas al espacio breve de tu existencia. Mientras hablamos, huye la hora envidiada, aprovecha el día, carpe diem, ¿no? No confíes en el mañana. Esta es una perspectiva epicúrea, digamos, en el fondo, en donde aprovechar el día, o el Coelet que diría, aprovecha lo bueno que todavía está en tus manos, pero con moderación, porque el epicureísmo no significa, digamos, el exceso, al contrario, porque todo el disfrute tiene que ser moderado, digamos, porque si no se vuelve dañoso, dañino para el hombre y su salud, lo que fuera como tal, ¿no? Bien, entonces ciertamente, si nosotros miramos la historia, vemos sobre todo el sufrimiento de los inocentes, que ya mencionó en el capítulo anterior el Eclesiastés, ¿no? Siempre cuando se hace la historia, o se escribe la historia, se escriben las grandes cosas, las grandes, a los imperios, los conquistadores, en fin, todos los grandes logros en la historia, pero generalmente estas cosas están basadas sobre muchos pobres e inocentes sacrificados en aras muchas veces de intereses no confesables. Y bien, siempre estamos con el tema entonces en este mundo y en esta historia tan ambigua del sufrimiento, sobre todo de los inocentes. Y uno puede preguntar, bueno, ¿por qué siempre tiene que darse la violencia y la muerte? Ciertamente que eso está justificado, a veces en propia defensa, o cuando uno, por ser fiel a su propia, digamos, conciencia, tiene que afrontar la muerte, pero uno se pregunta por qué siempre a través de la violencia y la muerte. Fíjense que Caín, incluso sobre Caín, Dios puso una señal para que todo el que le encuentre no lo mate, incluso a Caín. Por lo tanto tenemos gracia y pecado, inocencia y culpabilidad, entrelazados, mezclados, ¿ya?, que desencadenan a veces profundas crisis e inestabilidad en este mundo. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer acá?
No podemos torcer el destino de la historia de la humanidad, pero simplemente podemos hacer nuestro trabajo, porque dice los orantes en el Salmo: tú has anotado los pasos de mi destierro, recoge mis lágrimas en tu odre, ¿acaso no está todo registrado en tu libro? Entonces lo pequeño que podemos hacer, incluso nuestros sufrimientos y todo, de alguna manera no van, digamos, no serán perdidos, serán recogidos en el odre de Dios. Por lo tanto, eso hay esperanza, pero es la típica esperanza cristiana, que pone el acento en la gracia de Dios, no tanto en el pecado o en la culpa, sino en la gracia y en la salvación, que se realiza, y se realiza gracias a las pequeñas obras y tareas que en este inmenso panorama de la historia podemos realizar. Porque en última instancia estamos ante el hecho de que nosotros vemos el revés de la trama. Vemos el detrás del tapiz, los hilos sin sentido, los nudos, porque la figura se está realizando del otro lado, que todavía nosotros no vemos. Y esto es porque creemos en el señorío de Dios, en el señorío sobre la historia. Entonces, esta historia de la salvación, este reino de Dios, como ya dije antes, no se realiza por encima de la historia, sino en medio, en el corazón de la historia real y concreta que nosotros estamos viviendo. Entonces, finalmente, quiere decir que siempre tenemos algo que hacer, aunque sea pequeño. Entonces, esto nos enseña al mismo tiempo a la confianza, a la esperanza y al aguante que dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Y para terminar con el Eclesiastés, también en el capítulo 11 dice: esparce tu semilla bien temprano, y por la tarde no des reposo a tus manos, pues no sabes qué semilla germinará, si esta o aquella, o si las dos serán fecundas. Por lo tanto, el Coelet nos invita a trabajar, aunque sea en pequeñas cosas, hasta donde nosotros podamos, porque sembramos y no sabemos nunca qué obra, qué semilla va a fructificar, o todas de ellas. Bien, muchísimas gracias.